simplemente quería cerrar con alguna reflexión de cosas que podría hacer, a mi modo de ver, un asesor. Ya sería un gran avance si consiguiera esta persona que se discutiera en un centro algunas afirmaciones como las que están aquí. No, esto no tiene ningún afán de exhaustividad. Son ejemplos de alguna especie de mitos, de prejuicios, de ideas instaladas. Algunas ideas, algunas elementales, pero que no están asumidas. Solo esto ya sería un reto enorme, porque podríamos ir añadiendo. De los textos se aprende. Todos los profesores enseñamos a leer. Pues si todos enseñamos a leer, vamos a hacerlo bien. El aprendizaje de la lectura continúa durante toda la escolaridad. Hay distintas lecturas. Se lee para distintos fines, en fin. Yo creo que esto también habría que hacer un plan de fomento de la lectura. O sea, entrar a discutir. Antes de entrar a decir lo que hay que hacer, primero entrar a decir, vamos a ver, algunas máximas que están debajo de empezar a hacer algo. Probablemente mediante un proceso de renuncia estratégica. Renuncia estratégica tiene toda una connotación en un marco teórico determinado. Cuando se habla en el entorno sociocultural de cómo los profesores enseñamos a los alumnos, se dice que un buen docente, lo dice Wertz, que si enseña bien es porque es capaz de hacer una renuncia estratégica. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene un alumno en este nivel, él quiere llevarlo a este nivel, pero como el alumno es evidente que si está en este nivel no puede subir, porque si no ya no lo necesitaría, entonces es que él tiene que bajar. ¿Para qué? Para que suba. Es muy parecido a asesorar en cierto sentido. Yo sé dónde los quiero llevar, sí, y además yo creo que hay que saber a dónde los quiero llevar. Y está bien además que ese ideal será un ideal potente y exigente. Y sobre todo muy fundamentado teóricamente. Pero no porque renuncie a llevarlos allí, sino que para llevarlos allí tengo que hacer una renuncia estratégica, pues probablemente tengo que pensar cuál es el primer paso, con cuánto tiempo, pero cómo lo reúno. Y esa es una habilidad que tiene conocimiento propio. Pero a lo mejor, igual que para mí, no sé para los demás, pero para mí fue un cambio conceptual. Entender que la unidad no era el profesor, sino el equipo docente. A lo mejor tenemos que dar un saltito conceptual y pensar que la unidad no es el asesor, sino los sistemas de formación o los equipos de formadores. La unidad de análisis, la unidad de intervención, la unidad de evaluar si lo están haciendo bien, no son cada uno suelto. Son unidades más complejas, a lo mejor hay que hacer a la gente reflexionar sobre su práctica, ver prácticas de otras personas desentrañadas, no porque ver enseñe, los datos no hablan, la realidad no habla. Tú lo ves y alguien te ayuda a tomar conciencia, mira lo que hay aquí, ¿qué te parece que hay aquí? Eso es tan potente. Bueno, pues en este momento contamos con el centro virtual que nos ofrece esas prácticas. Haberlo puesto ahí es un coste que supongo que todos sois constantes, de esfuerzo, prácticas reales. Yo te doy la idea, pero mira, es que es esto, así se hace, ¿no? Me parece potentísimo. Precisamente por lo potente que es eso, que el centro virtual creara un espacio propio de recursos para los formadores. Es decir, que no son solamente está la práctica, sino cómo podrías usarla, cómo cuando quieres ayudar a esto, cómo podrías especialmente entrar. Y luego la última idea, la hemos dicho 200 veces a lo largo del Congreso, todo lo que decidamos hacer, cualquiera de estas cosas, por favor, durante un tiempo un poquito largo. El sostenido tiene dos dimensiones, un tiempo un poquito largo y apoyado, y ahí es donde entran las administraciones.